Hola queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia Bonita del 15 y vamos a continuar hablando acerca de los profetas. Ya estuvimos hablando un par de semanas a propósito de Isaías y sobre todo su rol dentro de las profecías mesiánicas y ahora nos vamos a ir a otro profeta diferente, en este caso vamos a hablar de Jeremías. ¿Ya? Y vamos a partir dando un poco de contexto respecto de quién es Jeremías, ¿ya? ¿Cómo sabemos que fue Jeremías el que escribió el libro? Porque en el mismo libro de Jeremías se da la señal de que Jeremías lo escribió. Se señala su autoría en Jeremías 1:1. Ahora, acá respecto de quién lo escribió efectivamente, las palabras sí son las de Jeremías. Sin embargo, Jeremías tenía una figura relevante a su lado que era Baruc. Baruc es su escriba, fue su escriba. Y por lo tanto, quien realmente escribió el libro de Jeremías fue Baruc, pero de las palabras que Jeremías iba diciendo o iba profetizando al pueblo o iba viviendo también. Porque vamos a ver que Jeremías no solamente es un montón de profecías, sino que también son las vivencias de Jeremías que se van relatando también en este libro. Y de hecho, respecto a este punto es súper importante que uno de los reyes que existió mientras estuvo Jeremías, que fue Joacim, en el año 605 a.C., quema todo el rollo de Isaías y se necesita una reinscripción, que se vuelva a escribir todo. Y bajo esa lógica es que Baruch vuelve de nuevo a escribir todo el rollo y por lo tanto decimos que el que desarrolló esa labor de escriba fue Baruch, aun cuando las palabras sí son las de Jeremías. Aparte del libro de Jeremías, a Jeremías también se le atribuye el libro de Lamentaciones, del cual vamos a hablar después o en otro día, en una capsulita un poco más cortita. Ahora nos vamos a centrar directamente en el libro profético de Jeremías. Ahora, era el hijo de Hilcías, y acá suele haber una confusión porque hay otro Hilcías en otra parte de la Biblia que era un sacerdote que encontró este libro sagrado en los tiempos de Josías. Ese no es el mismo Hilcías. Hilcías, el padre de Jeremías, también era sacerdote porque provenían de la tribu de Benjamín, en específico los orientados al sacerdocio dentro de la tribu de Benjamín, pero son diferentes Hilcías, ¿ya? El Hilcías, padre de Jeremías, y hay otro Hilcías, sacerdote, que se encontró el libro de la ley. Ahora, venía de familia sacerdotal, como les mencionaba, de la tribu de Benjamín, así que Hilcías, padre de Jeremías, también estaba dentro de las labores sacerdotales, era sacerdote también. Ahora, el apodo que es muy común siempre se le dice a propósito de Jeremías, que es el profeta llorón, o también más bonito, el profeta del corazón quebrantado. Y de hecho el mismo Jeremías lo reconoce dentro del libro, de que su corazón está quebrantado, de que su corazón está roto a propósito de la maldad del pueblo. Y esto es súper importante porque como no solamente el libro de Jeremías relata profecías, sino que también va relatando un poco la historia de Jeremías, es bastante honesto y crudo también respecto de las emociones que iba sintiendo. Creo que también, y esto ya es un poquito un porotito puesto de mi cosecha, pero el hecho de que fuera uno de los profetas, uno de los profetas más jóvenes, no el más joven, porque recuerden que Samuel fue comisionado a los 11 años, entonces él es el profeta más joven, pero a pesar de no ser el más joven, sí era muy joven. Se dice que tenemos el rango entre que fue comisionado entre los 17 y 20 años. Entonces era una persona muy joven y los jóvenes tienen un poco menos de pudor con sus emociones, son un poco más expresivos o explosivos, porque también por un tema de gestión tenemos menos filtros a medida que somos más jóvenes. Entonces Jeremías era muy honesto con sus emociones, era muy abierto a decir que el pecado del pueblo le causaba un dolor profundo a él también, y en base a eso se dice que era el profeta llorón, porque en realidad fue muy vulnerable al abrir su corazón respecto de lo que le ocasionaba a él ver el dolor del pueblo y ver también la infidelidad del pueblo. Entonces se dice que en Jeremías nosotros encontramos un complemento perfecto, el complemento perfecto entre ser fuerte pero también suave al momento de comunicar, porque a él le correspondió comunicar una palabra súper incómoda, que era la destrucción del pueblo y las razones de la destrucción y la cautividad del pueblo. Pero también tenemos este contraste entre el vigor, la fuerza de este mensaje es potente, fuerte y es doloroso, con la sensibilidad de este mensaje es doloroso, pero a mí también me duele. Yo también me conmuevo del dolor del pueblo, y también podemos ver un poco
ahí el reflejo del corazón de Dios, porque muchas veces nos centramos en este Dios omnipotente, inalcanzable, todopoderoso, que lo es, pero también es un Dios sensible a nuestro dolor, a nuestro padecimiento. Nuestras emociones son un reflejo imperfecto de las emociones también de Dios. Entonces, bajo esa lógica, Dios en varias ocasiones en la Biblia habla acerca del que Él se conmueve, incluso en algunos pasajes habla de que se arrepiente, cuando está hablando, por ejemplo, del diluvio, que se arrepiente de crear al hombre, ¿cierto? Bajo una lógica que nosotros entendemos el arrepentimiento de manera humana, pero el corazón de Dios lo que estaba tratando de relatar era que se conmueve de nuestro dolor, que le duele nuestro dolor, y Jeremías también refleja a través de la forma en la que él comunica el mensaje que no es una verdad fácil, ni siquiera para el Dios Todopoderoso, que es soberano y que gobierna, ni siquiera para él era un mensaje fácil, y a través de Jeremías, que Jeremías haya sido el elegido para comunicar este mensaje tan difícil, a mi parecer también habla un poco de el corazón de Dios reflejado en el profeta que había elegido para poder comunicar este mensaje, que equilibra de manera perfecta la fuerza del juicio de Dios con la sensibilidad de su corazón a nuestro dolor. Ahora, eh, también es importante que se quedó soltero. Él no se casó, no tuvo pareja, no tuvo hijos, y esto también es para mostrar al pueblo el compromiso tal que tenía con el ministerio profético, ¿ya? No es que fuera mejor o peor la soltería, un poco lo mismo que hace Pablo, dice, o sea, si te quedas solo, bueno es, pero si no, no hay problema. Jeremías es un poco esta misma figura, no es que tenga algo malo el matrimonio o el estar en pareja, pero él, para reflejar al pueblo esta idea de compromiso total con el mensaje de Dios y con la labor profética, se mantiene en soltería. Ahora, ¿dónde se desarrolla el libro de Jeremías? Jeremías es de Anatot. Aquí tenemos el mapita, ahí usted puede ver que está Anatot en rojo, que está al noroeste de Jerusalén. De hecho, si usted ve abajito del circulito rojo, puede ver Jerusalén, y que un poquito más arriba va a estar Anatot. Ahí nació. Sin embargo, la mayoría del libro se desarrolla dentro de Jerusalén, ¿ya? Y ya dijimos, ¿cierto?, que era parte de la tribu de Benjamín, pero se mueve a Jerusalén para desarrollar la labor profética, ¿ya? Ahora sí vamos a ir un poco más al profundo dentro del contexto histórico. Punto relevante, así como lo vimos en Isaías, también hay varios reyes que podemos encontrar que son coetáneos a Jeremías. Jeremías profetizó o inició su ministerio dentro del tiempo del rey Josías, en el año 13 para ser específico. 13 años llevaba reinando Josías, que es este rey del que nosotros siempre hablamos, que derribó los ídolos y que buscó restaurar un poco la pureza religiosa dentro del pueblo de Judá, del reino de Judá. Y que era un rey también muy joven, que son las dos cosas que siempre destacamos de Josías. Y en el año 13 surge la figura de Jeremías a propósito dentro del reinado de Josías, y él apoyó todas estas reformas religiosas, principalmente porque su profecía estaba orientada a eso, al arrepentimiento genuino y todo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el año 13 de rey Josías, que era aproximadamente, recuerda que todos estos años son aproximados, tenemos unos aproximados en base a la historia que podemos contrastar, es en el año 626 a.C. Acercándonos a la era cristiana, luego tenemos al rey Joacim. Cuando termina el reinado de Josías en el año 609, llega Joacim, que es el que yo le mencionaba hace unos minutitos atrás, que quema el rollo de Isaías, o sea, de Jeremías, perdón. Y ahí ya podemos darnos cuenta de que él no tenía la misma idea de Josías de mantener la pureza religiosa. Entonces él deshace y detiene todas estas reformas religiosas que se estaban haciendo, y en realidad vuelve a alejar su corazón de Dios, el reinado de Judá, a propósito del rey Joacim. Luego, entre medio, tenemos al rey Joaquín, que el rey Joaquín tuvo un breve reinado, muy cortito, porque es prácticamente inmediatamente llevado en cautiverio por los babilonios. Y luego en el 597, en el mismo año, tenemos al rey Sedequías, que también bajo la misma lógica era un rey que estaba alejado de Dios, alejado del corazón de Dios, y su reinado termina cuando Babilonia termina de destruir Jerusalén y se deportó a la mayoría de los judíos a Babilonia. O sea, se llevaron a cautiverio a la mayoría de judíos a Babilonia. Y se dice
Acá no hay una certeza clara, no hay un año concreto en donde Jeremías deja de profetizar, pero el libro de Jeremías contiene la destrucción de Jerusalén. Entonces nosotros sabemos que a lo menos Jeremías presenció la destrucción de Jerusalén y está dentro de aquellos que son llevados en cautiverio, de hecho. Entonces el libro de Jeremías relata este hecho, sabemos que a lo menos profetizó hasta el año 586 a.C., que es el año en donde se produce la destrucción de Jerusalén, pero no sabemos cuánto tiempo después puede o no puede haber vivido Jeremías, ¿ya? Pero a lo menos sabemos que el libro de Jeremías contiene este lapso de entre 40 y 50 años de profecía que se mueve dentro de estos 4 reyes: Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿Ya? Entonces son aproximadamente entre 40 y 50 años desde el año 626 a.C. al 586 a.C. Acuérdense que entre más cerquita estamos al nacimiento de Cristo, el numerito es más bajito. 586, 585, 584, luego llegamos al año 0 y ya empezamos a contar en línea 1, 2, 3 después de Cristo. Por eso vamos al revés, ¿ya? Para que lo tengan en consideración cuando pueda analizar los fenómenos históricos que pasaron antes de Jesús, ¿ya? Ahora, ¿a quién estaba destinado este libro? Principalmente a los habitantes de Judá, que ya estaban cautivos en Babilonia, y les estaba explicando precisamente por qué estaban cautivos, las razones del cautiverio y de la persecución que estaba sufriendo Israel, en específico Judá. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa es importante respecto al contexto de Jeremías? Jeremías comparte periodo con otros profetas, ¿ya? No es como que, Jeremías está aquí está Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel, luego Daniel, no. Son profetas separados y que de hecho Dios también los va llamando con objetivos separados. Nosotros ya vimos que Isaías tenía un contexto, bueno, siempre llaman al arrepentimiento, a volverse a Dios, a volver el rostro a Dios, ¿cierto? Tiene un poco ese enfoque, pero Isaías tiene un contexto muy de llamar a la esperanza en base al Mesías prometido. Jeremías tiene otro enfoque, Daniel tiene otro enfoque, Ezequiel tiene otro enfoque. Entonces puede haber más de un profeta conviviendo en un mismo tiempo. Y es lo que pasa con Jeremías. Durante todo el primer periodo, o gran parte del primer periodo, que son estos primeros años del ministerio de Jeremías hasta el 609 aproximadamente, durante el reinado de Josías, también se topó temporalmente con Habacuc y con Sofonías. ¿Ya? Y usted me puede decir, pero sí, hay otros profetas que están antes de esos libros. ¿Por qué? Acuérdese que no está ordenado los profetas en base a cuál era primero y cuál era después, sino que están ordenados en razón de la cantidad de páginas que han escrito o la cantidad de cosas que dijeron, de lo más largo a lo más cortito, como nos explicaba nuestro hermano Robert. Entonces, durante la primera época, que es el reinado del rey Josías, se topó con Habacuc y Sofonías. Y durante su segunda parte, no toda, sino que a momentos coincidió con Ezequiel, y coincidió con Daniel. De hecho, Ezequiel coincide en harto tiempo, y la única razón por la cual primero hablamos de Jeremías es porque Ezequiel surge un poco posterior. Ya posterior, durante el reinado del rey Josim aproximadamente, surge Ezequiel, y por eso no lo vemos tan como antes que a Jeremías, ¿ya? Pero coinciden en temporalidad. Y de hecho Daniel, en el libro de Daniel, si usted va a Daniel capítulo 9, versículo 2, hace una mención a Jeremías en el libro de Daniel, lo que también ahí nos da una coincidencia de que Daniel y Jeremías estuvieron en el mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, respecto del contexto histórico, si usted ya quiere saber en específico el contexto histórico bajo la lupa de la Biblia, puede leerlo. Puede leerlo en los libros de Reyes, de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes, el capítulo 22 al 25, es el mismo tiempo que Jeremías. Y Segunda de Crónicas 34 al 36, que es otra recopilación histórica, también es el mismo tiempo, la misma temporalidad que Jeremías. Entonces, si usted lee estos dos fragmentos bíblicos, Segunda de Reyes 22 al 25 y Segunda de Crónicas 34 al 36, encuentra ahí el contexto histórico respecto a las profecías de Jeremías. O sea, Jeremías en ese tiempo estaba profetizando, ¿ya? Porque acuérdese que tenemos libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Y los libros proféticos generalmente se subsumen o se coinciden con los libros históricos, porque dentro de la historia, ¿en qué momento está el profeta?
este es el momento en el que estaba el profeta Jeremías, ¿ya? Ahora, hablemos un poco, ya entrando en materia, del contenido de Jeremías. Primero con la estructura del libro. Ahora, hay ciertos datos freak que quiero compartir con ustedes. El libro de Jeremías es el libro más largo a nivel de cantidad de versículos, ¿ya? Puede que no sea el mayor en cantidad de páginas o el mayor en cantidad de palabras dentro de todos los libros de la Biblia, pero dentro de todos los libros de la Biblia, el que más versículos tiene es Jeremías. Ahora, dentro de los profetas, el libro que más palabras tiene es Jeremías, ¿ya? Porque Jeremías tiene en promedio, evidentemente todo va a variar dependiendo de la traducción y todo va a variar también dependiendo de la versión que usted tenga de la Biblia, ya del idioma y de la versión que tenga de la Biblia, pero Jeremías tiene 21.835 palabras en promedio. Ahora, Isaías, que es el libro que nosotros ya estudiamos con la hermana Gini, con la tía Gini, tiene 16.932 palabras. Y Ezequiel tiene 18.730. Entonces tiene varias más palabras que los libros que le siguen. Y ya luego es cierto, tenemos todos los otros libros que son los profetas menores, que evidentemente son mucho más cortitos en cantidad de palabras, ¿ya? Entonces, a nivel de cantidad de palabras, las que más tiene es el libro de Jeremías dentro de todos los demás profetas. Y como yo lo había mencionado someramente, el libro de Jeremías mezcla no solamente profecías, no solamente lo que él le decía al pueblo, sino que también lo que tenía que padecer el profeta, o la historia misma del profeta se va entretejiendo con las profecías que va declarando. De hecho, en alguna de las capsulitas que vamos a ver más adelante, vamos a ver ciertos padecimientos que tuvo Jeremías dentro de su etapa profética, que es bastante interesante de poder analizar. Ahora, si nos vamos al capítulo 1, hablando del contenido del libro, encontramos el ungimiento y la autoridad que se le da a Jeremías. Me llama mucho la atención porque habla de que es muy joven y que Jeremías mismo habla de, pero si yo soy joven, ¿cómo voy a hacer esto? Y hay un pasaje muy bonito en el que le dice a Dios, o sea, yo no voy a poder, ¿cierto? Con esta misión que me estás encomendando. ¿Y qué le responde Dios? En el versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías dice, antes que te formases en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese pasaje me parece precioso porque habla de que el diseño de Dios es perfecto, que nosotros estamos diseñados bajo la lógica de Dios para una función específica, y que cuando Dios nos encomienda una misión, no lo hace bajo la lógica de, el que tenga disponible, sino que lo hace sabiendo que nosotros somos capaces de desarrollar esa función. Y me recuerda mucho también a cuando vemos el ungimiento de Moisés en su momento como liberador del pueblo, que Moisés también le pone una serie de obstáculos al Señor. Sin embargo, Jeremías es un poco menos duro y reconoce que Dios le está dotando de autoridad, y de hecho le entrega este ministerio difícil, que es de dar malas noticias, porque Isaías estaba dando un llamado a la esperanza, o sea, va a venir el Mesías, va a salvarnos, va a curar nuestras llagas, traer salvación. En cambio, Jeremías está diciendo, viene condenación, viene cautiverio, viene exilio, y es por su desobediencia. Entonces era un mensaje difícil. Pero si dentro del mismo capítulo 1 nos vamos al versículo 16 y 17 al 19, perdón, encontramos la siguiente lectura. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande. No desmayes delante de ellos, para que no te haga desmayar yo delante de ellos. Entonces, toma fuerza, toma ánimo, toma valor, básicamente. Y dice, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muros de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no prevalecerán.
contra ti, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y habla un poco de cuando la autoridad está dada por Dios, cuando la unción está dada por Dios, nada prevalece en contra de ese ungimiento y esa unción, porque Dios está ahí. Cuando nos sometemos a los designios de Dios, cuando confiamos en su propósito, Dios nos acompaña. Y eso es lo que le está dando a Jeremías, autoridad. Autoridad. Y es bastante bonito de leer cómo lo confronta con esto y le infunde ánimo para que pueda desarrollar esta misión. Y luego, ya después del capítulo 2 en adelante, ya empiezan las proclamaciones de Isaías y lo podemos definir en 3 periodos distintos. Las proclamaciones contra Judá, que están en el capítulo 2 al 45 aproximadamente, la proclamación de juicio contra las naciones, otras naciones, que lo encontramos del capítulo 46 al 51, y luego ya la caída de Jerusalén, que es lo último que relata ya Jeremías dentro del libro en el capítulo 52, donde sabemos que hasta ahí llega su ministerio, sin saber si realmente falleció o no falleció posterior a ello, porque no tenemos noticia de ello, solamente que es dentro de los que son llevados en cautiverio. Y otro punto relevante, aparte de esta clasificación de contenido dentro de la estructura del libro que se dirige a diferentes personas, porque si bien todo es a los habitantes de Judá en Babilonia, está enfocado a diferentes públicos. Es como que yo le dijera a mi mamá, oye, le mandaron un mensaje a mi mamá por WhatsApp, pero dentro de ella le dejé, oye, dile a mi hermano tal cosa, dile a mi papá tal cosa y avísale a Sergio tal cosa. Estaba destinado a una persona específica, le estoy hablando a una persona específica, pero contenía mensajes para diferentes personas, ¿ya? O sea, dentro de Judá, pero también a otras naciones. Y dentro de estas profecías hay 2 clases de profecías distintas. Tenemos las profecías de juicio y las profecías de salvación. Las más comunes que vamos a encontrar en el libro de Isaías son las profecías de juicio, que están advirtiendo sobre la transgresión del pueblo y sobre todo la idolatría, porque la idolatría era una de las transgresiones más arraigadas en el corazón del pueblo. ¿Y a qué llama? Llama arrepentimiento para evitar el castigo. Les está explicando que el castigo y el cautiverio es a propósito de las transgresiones que están viviendo. Entonces, él quería que entendieran por qué estaba pasando lo que estaba pasando y cuál era el camino a seguir para volver, para evitar ese castigo. Y de hecho, me llama mucho la atención un pasaje en Jeremías 2:13, donde le dice que son 2 los males del pueblo. Dice que dejaron la fuente de agua viva, Dios refiriéndose al mismo, me abandonaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, que es un paralelismo que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Jesús mismo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, aquel es fuente de agua de vida y que si beben de él no van a tener sed jamás. Acá Dios con Jeremías está haciendo esta misma metáfora, o sea, yo soy el agua viva y en vez de ir al agua viva han abandonado y se cavaron para sí cisternas rotas que no los van a satisfacer jamás porque no son capaces de llevar agua directamente porque están rotas. Entonces, esta idea se repite continuamente a lo largo del libro de Isaías. No solamente están haciendo lo malo, sino que han abandonado lo bueno. Porque cavar cisternas rotas es hacer lo malo, es ir por ídolos, es buscar, de hecho habla mucho respecto a figuras de madera, figuras de metal, que son corruptibles, que no son perfectas. En cambio, lo contrasta también con Dios como Dios verdadero, soberano, como fuente de agua viva. Entonces, esta idea de no solamente están haciendo el mal, sino que también dejaron de hacer el bien. Y esto es súper claro y se nota muchísimo en el capítulo 7 de Jeremías. Si usted se va al capítulo 7 de Jeremías, encuentra que Jeremías le dice, no fies, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová me es este. Pero si enmendáis vuestros caminos y vuestras obras y haced justicia entre un hombre y su prójimo y no oprimes al extranjero, entonces ahí le está diciendo, oye, estas cosas son buenas. O sea, hacer justicia entre el prójimo y el hombre, buscar el templo genuinamente, estas cosas buenas que abandonaste, recupéralas. Y contrario sensu,
le dice, confías en palabras de mentira que no te aprovechan. En el versículo 9 del capítulo 7, hurtando, matando, adulterando, jurando en vano. Entonces le dice, estás haciendo lo malo y estás abandonando lo bueno. Y ambas cosas son igual de peligrosas. Y Jeremías 2:13 lo presenta así tal cual. O sea, abandonaron lo bueno y se fueron por lo malo. Entonces, ambas cosas son peligrosas y están mal. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero si yo no estoy matando a nadie, pero si yo no estoy ofendiendo a nadie, pero si yo no le estoy robando a nadie, ¿cuál es el mal que yo estoy haciendo? Muchas veces nuestro mal es este segundo mal que presenta Jeremías, que dejamos la fuente de agua viva, que quizás Dios nos encomendó una misión a desarrollar que no estamos cumpliendo, o que quizás nosotros estamos llamados a ser discípulos y no lo estamos haciendo. Somos llamados a predicar el evangelio y no lo estamos haciendo. Somos llamados a dar buen testimonio y no lo estamos haciendo. Entonces, no solamente no tenemos que privarnos de hacer lo malo, que es uno de los males que presenta Jeremías, sino que también tenemos que ir propender a hacer lo bueno, como dice la Escritura. Y de hecho, en el mismo capítulo 7, en el versículo 3, Dios llama al pueblo a través de Jeremías, pero Dios llama al pueblo a enmendar su camino y sus obras. Y me llamó mucho la atención que haga ese distingo, porque camino me suena a ruta, a dónde tienes que ir, cuál es tu objetivo, cuál es tu punto de mira, cuál es tu meta, y las obras son lo que yo hago mientras transito ese camino. O sea, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el camino que he elegido? Eso es lo primero que Dios manda a través de Jeremías a enmendar al pueblo. Enmienda tu camino. Y además de enmendar tu camino, enmienda tus obras, que es súper interesante hacer ese contraste. Aún así podemos ver en el mismo capítulo 7 y posteriores, en el capítulo 9, cómo el pueblo se resiste a estas instrucciones que Jeremías está dando y básicamente se mantiene en rebeldía delante de Dios, y es súper fuerte como habla del rechazo a este profeta. Y cómo se niegan a obedecer la voz de Dios. Y ahí nuevamente en el capítulo 8, versículo 21, podemos ver la vulnerabilidad de Jeremías, ante este pueblo rebelde y desobediente. Y dice, soy presa de angustia por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estoy negro, el espanto me ha sobrecogido. O sea, no puede entender el nivel de maldad, desobediencia y rebeldía del pueblo. Y la segunda clase de profecía es una profecía de salvación. Es un poco más específica porque, como le digo, la mayoría de las profecías dentro del libro de Isaías son malas noticias, pero en Jeremías 31, del 31 al 34, los versículos 31 al 34, encontramos cómo hay una mención respecto a la renovación del nuevo pacto. Jeremías 31, del versículo 31 al 34, dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que el pacto que se había hecho, y que las profecías de salvación están muy vinculadas al pacto, el pacto que se había hecho en los tiempos de Moisés al ser liberado de Egipto había fallado. Y había fallado porque el pueblo es incapaz de ser fiel. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, propendemos a fallar, propendemos a ser infieles al Señor, propendemos a darle, de hecho en una parte específica del libro de Jeremías dice, me han dado la espalda y no el rostro. Entonces en ese caso nosotros, en ese pasaje nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel y nosotros también muchas veces somos dados a ser infieles y a apartarnos de Dios. Sin embargo, dice, voy a hacer un nuevo pacto.
pacto. Y en este nuevo pacto ya no va a depender de nuestra fidelidad, sino que depende de la fidelidad y de la incapacidad de Dios de ser infiel, de la incapacidad de Cristo, el Señor, de ser infiel, porque ese pacto lo vemos materializado en Lucas 22:20, en la última cena, en donde en esta última cena dice, esta es la sangre del nuevo pacto, y a través de ese simbolismo que simboliza el sacrificio de Cristo, nos ofrece una nueva oportunidad de salvación, ya no la temporal, que ocurría con los sacrificios de animales delante del templo para purificación de nosotros, sino que un sacrificio eterno, una vez y para siempre, para salvación eterna de nuestras vidas, para purificación eterna de nuestras vidas. Por eso Jesús dice, consumado es, porque ese nuevo pacto. Y de hecho, el libro de Hebreos es súper claro en relatar esto, y también va citando un poco al libro de Jeremías. El libro de Hebreos es súper claro en decir esto. Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que va a hacer este sacrificio final para este pacto final, en donde ya no necesitamos de otro sacrificio, ya no necesitamos de más animales, porque Él ha sido el sustituto perfecto que ha traído salvación y vida eterna para nosotros. Hebreos 8:8, del 8 al 12, Hebreos 10, del 15 al 17, también nos muestran esta figura del nuevo pacto, reafirmando lo que Jeremías ya había profetizado en el capítulo 31, de que este nuevo pacto se generó y que ya no depende de nuestra fidelidad, porque aun cuando nosotros fuéramos infieles, como dice la Escritura, Él permanece fiel. Y nuestra salvación ya no depende de nuestra fidelidad, sino que depende del sacrificio perfecto que hizo Cristo, y nuestra abrazarnos esa cruz, aceptar ese sacrificio, reconocerle como nuestro amado y único Salvador. Y está ahí en Jeremías ese atisbo de este nuevo pacto. Y es precioso de poder leer como dice que yo daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. O sea que ya este nuevo pacto no depende de elementos externos, no depende de aprendernos la Torá de memoria, o ya no depende de hacerlo los dinteles de nuestras puertas. No, ahora este nuevo pacto es una relación interna, genuina, de adentro hacia afuera, con ese Dios de pacto. Y respecto de, ya para ir terminando con el libro de Jeremías, ¿cuál es su objetivo último? ¿Para qué fue escrito? Porque tiene muchas profecías muy catastróficas, ¿cierto? Y de hecho es importante que tenga claro que Jeremías no es lineal. No podemos decir, esto pasó primero porque está primero en el libro de Jeremías y esto pasó después porque está después. Si bien tiene un orden más o menos lógico, la primacía en el libro de Jeremías no es el orden cronológico, sino que es temático, que la temática del libro se entienda. ¿Y cuál es la temática del libro? Ustedes fallaron, han sido infieles, y por eso están sufriendo las consecuencias de esta infidelidad, y que les quedara claro esa infidelidad, siendo llamados a arrepentimiento, a enmendar sus caminos para obtener salvación. Jeremías principalmente les estaba explicando los motivos del cautiverio y del exilio a los habitantes de Judá. Y efectivamente no se centra tanto en la esperanza como fue Isaías, que lo estudiamos las semanas anteriores. No se centra tanto en la esperanza, sino que se centra más en corregir el camino actual. O sea, no te está diciendo, si bien tiene este atisbo que ya estudiamos del capítulo 31, no nos está poniendo la vista en esto viene, esto viene, esto viene, sino que nos está poniendo la vista en qué estás haciendo hoy. ¿Qué camino estás tomando hoy? ¿Qué decisiones estás tomando hoy? ¿Qué obras estás haciendo hoy? Lo que está haciendo Jeremías es básicamente, muy vulgarmente hablando, es un zamarreo al pueblo diciéndole, oye, mira tu camino hoy, mira lo que estás haciendo hoy, mira cómo te estás comportando hoy. Porque lo que buscaba Jeremías, o Dios a través de Jeremías en sus profecías, era un llamado de atención al pueblo de cómo su pecado los estaba alejando de Dios, y no solamente de la protección divina, y que por lo tanto habían sido asediados
por otros pueblos, sino que de una relación genuina con Dios. Porque otra de las temáticas súper relevantes del libro de Isaías es la hipocresía. Si nosotros nos vamos a por ejemplo, Jeremías 7 del 10 al 11 habla cómo mancillan el templo, habla incluso de que es cueva de ladrones. Entonces, incluso les dice en Jeremías 3:10, 4:12 o 6:20 cómo ellos fingen arrepentimiento, fingen estar arrepentidos, fingen buscar el rostro del Señor, pero ese arrepentimiento no es genuino. Entonces lo que está haciendo Jeremías es un llamado de atención. Pueblo de Israel, habitantes de Judá, cambien sus caminos. Y de hecho, específicamente les habla de volver a la senda antigua en Jeremías 6:16. Y que este versículo ha sido bastante sacado de contexto, como volver a la senda antigua, como volver a los tiempos pasados de la iglesia, pero se refiere específicamente a volver a la senda antigua, a volver a una relación genuina con Dios, al ser honesto delante de la presencia del Señor. No fingir amor, no fingir compromiso, no fingir dependencia, sino que amar a Dios, comprometerse con Dios y ser dependiente con Dios, y no que sea con fingimiento. Entonces Jeremías se está enfrentando a una comunidad adúltera, injusta, tirana con el prójimo, con los más necesitados, y que la conducta general era desobediencia y deshonestidad. Por lo tanto, lo que Jeremías está haciendo es un llamado a atención. No les está poniendo la vista en la esperanza futura. Esperen porque viene la promesa. Esperen, perseveren porque viene. No, sino que le está diciendo, lo que están haciendo está mal y es tiempo de cambiar. Es tiempo de reformar tu conducta, y por eso continuamente le dice, enmienda tu camino, enmienda tus obras, cambia tu forma de ser, arrepiéntete genuinamente, vuelve a Dios una y otra vez. Porque si bien mantener nuestros ojos en la esperanza futura es importante porque es la que nos va a sustentar realmente, nuestra conducta actual habla de los frutos que estamos dando. Y habla acerca de nuestra relación con Dios. ¿Es o no es genuina? Por lo tanto, sacarnos la foto de nuestra vida actual y ver cuál está siendo nuestro camino en nuestras obras nos va a ayudar a ver si realmente hemos o no hemos abrazado la esperanza eterna, de vida eterna y salvación para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso es un llamado al arrepentimiento. El objetivo principal del libro de Jeremías es un llamado al arrepentimiento y explicarles que lo que están padeciendo es porque abandonaron el camino correcto. Y como dice, han sido afectados en Jeremías 2:13, han sido afectados por estos dos males. Han abandonado la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas. Así que esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. Cuando leamos Jeremías, tenemos que estar pensando, ¿he cavado yo mi propia cisterna rota? ¿He puesto mi esperanza en donde no corresponde? ¿He modificado mis obras buscando la satisfacción temporal, buscando un objetivo que no corresponde? ¿O me mantengo en el camino correcto? ¿O estoy conectado a la fuente de agua viva? Y poder analizar nuestras obras actuales a la luz de nuestra esperanza futura. Así que eso es Jeremías, un llamado a la acción, al cambiar aquí y ahora. Entender que si hemos creído en Dios y le amamos verdaderamente, nuestro camino y obras actuales van a dar evidencia de ello. Así que a seguir estudiando, a seguir poniéndole tinca con las tareitas, que pronto va a llegar la nueva tareita respecto al libro de Jeremías, y también con las capsulitas que podamos estar compartiendo durante la semana. Un abrazo gigantesco y a seguir estudiando la palabra del Señor.